Estamos realmente emocionadísimos por todo lo que está pasando en la casa Emmanuel. Yo veo crecimiento, veo la gente involucrarse, veo cada semana hacer algo nuevo Dios en este lugar y creo que ese es motivo para exaltar su nombre y darle gracias a Dios por tu vida, por una nueva generación que está levantando el Señor. Ver a los chicos de producción trabajando por acá y por allá, creo que es motivo para decir, Señor, aún creemos que lo mejor está por venir. Así que el tema de paternidad no solamente es tener el corazón del padre y tener esa identidad de hijo, sino que la paternidad produce eso. Te da seguridad y te da una ubicación, te da una oportunidad de poder desarrollarte en su reino. Y si todavía tus hijos no están aquí, usted siga soñando, usted siga creyendo que papá Dios los va a traer y les va a dar un lugar para que ellos puedan servir en su casa y en su reino. Y usted que ya está aquí con sus hijos pequeños, declare cada día, Señor, son siervos tuyos. Si tienes a tus hijos a tu lado, ¿por qué no haces esta declaración conmigo? Señor, ellos son tus siervos tuyos. ¿Sí? Si tienes a tus hijos a tu lado, usted que está ahí en casa, está con sus hijos ahí, ponga su manito sobre su cabeza con cuidado y diga, Señor, son los siervos tuyos. Yo los declaro, Señor, por tu palabra, son tus siervos. Permítame esta mañana, tengo unos minutos para poder explicar otra parte más. ¿Cuántos estamos aprendiendo con esta serie la necesidad de un padre? Temprano el Señor nos ha hablado de lo que es la orfandad y quisiera en este momento usar una historia. Génesis capítulo 21. Abre tu Biblia, por favor, Génesis capítulo 21. Génesis 21, versículo 8 hasta el 14. Para los que nos siguen a través de la plataforma en línea, ahí va a aparecer para que nos sigas desde tu dispositivo o tu pantalla que estás en casa siguiendo el servicio en esta mañana. Dice, versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre un hombro, y la entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Si te pones en los zapatos de esta historia, no me gustaría estar en ninguno de los dos lugares. Primero, como padre, tener que despedir a mi hijo, o ser hijo y tenga que tu padre despedirte sin saber para dónde vas a ir. Ahora, este hecho sucede porque todo lo que es hecho fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias. Dios le había dado una promesa a Abraham, le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Y no supieron esperar. Una Sara que de repente querer ayudar a Dios, interviene en el plan del Señor y le habla a su esposo para que puedan ellos tener familia. Y a lo largo de la historia, aquí dice la Biblia que habían pasado ya 14 años que había crecido Ismael. Y este chico ahora está en un hogar frente al padre Abraham, frente a Sara, frente a su hermano Isaac y a su madre Agar. Una familia al cual había hecho Abraham venir de la manera que Dios no quiso que viniese. Y todo lo que nosotros traemos en el camino,
que no sea como resultado de la voluntad de Dios, siempre nos va a traer problemas, siempre va a traer consecuencia a nuestras vidas. Si no, fíjate en los niños que hoy han venido a esta vida sin haber ellos pedido que vengan, por una inquietud de dos jóvenes que quisieron vivir el momento, trajeron un muchacho, una niña, un niño, y ahora ese niño ha crecido en un hogar donde el corazón de un padre es ausente, una madre que no sabe qué hacer con una situación, y a lo mejor ese muchacho por su inmadurez volvió a aperturar una nueva relación, y tú dices, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Yo no sé si sea tu historia o los que nos están siguiendo por la plataforma en línea. Pero yo he aprendido que aún en medio de nuestros errores, Dios nos sigue amando. Y hay un Dios como Padre que quiere siempre revelarse al corazón porque existe una promesa. Y quisiera que lo leas, por favor. Salmos, nuestro versículo central que estamos usando. Salmo 68, versículos 5 y 6, por favor, lo ponemos en pantalla. Dice el versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios tiene una promesa para aquel hijo que vive como huérfano o en orfandad. Y por cierto, ayer dije, el que está escribiendo aquí es David. David tenía un padre, pero un padre que no lo amaba. David tenía un padre ausente, estaba en la casa. David era prácticamente el sirviente de Isaí. No lo veían como un hijo. A los que los veía como hijo eran a sus demás hijos mayores que él, que David. Y a David mandaron a los campos a ser pastor de ovejas. Cuando Samuel viene por orden de Dios a ungirlo, Samuel está llegando a casa y de repente Isaí comienza a traer a sus hijos y nunca trajo a David. Porque ese muchacho era discriminado, porque ese muchacho probablemente no haya sido deseado. Y en el corazón de Isaí estaban sus demás hijos. Pero ¿cuántos se alegran que Dios no hace acepción de personas? Alégrate porque si tú has sido despreciado, menospreciado en tu entorno que has vivido, Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios nunca se ha olvidado de tus hijos. Dios nunca se ha olvidado de la manera como tú has llegado, porque tú no has pedido venir. Tal vez vengas de una relación que no debió ser. Y la buena noticia es que Dios no te va a desechar y nunca ha desechado a las personas. Cuando miramos a un David que está en los campos pastoreando ovejas, venía Samuel con un propósito, con una orden de parte de Dios a ungir al nuevo rey. Según Isaí, sus hijos eran los que merecían ese puesto. Pero la Biblia dice que Dios no estaba mirando la apariencia de las personas, sino que le estaba mirando el corazón. Y le dice a Samuel, Samuel, no te muevas por lo que tus ojos ven. Y a veces hacemos ese tipo de preferencia en nuestros hogares. Preferimos a nuestros hijos porque son tal vez mejores que el uno que el otro. Y aquel que tal vez nunca lo deseaste, a la larga o al corto tiempo vas a empezar a manifestar acciones como las que hizo Isaí. Nunca estaba en casa el pastor de ovejas, porque si tú te das cuenta, mirando la historia de un pastor, sale muy temprano por la mañana, ¿y a qué hora se tiene que regresar? ¿Estás aquí conmigo? Saldría como 6 de la mañana, por decirlo así, a cuidar ovejas que no eran de él. Siempre decía, son las ovejas de mi padre. Y cuando está David en los campos, serían las 10, 11 de la mañana, mediodía, y hay que almorzar con la familia. Sin embargo, él estaba con las ovejas. Se convirtió en el pastor de ovejas, y la única hora que donde tal vez vería a papá o a sus hermanos sería al atardecer, porque ese es el momento que el pastor regresa con sus ovejas. La pregunta en esta mañana es, ¿y qué de todo el tiempo del corazón de ese hijo? ¿Será que las ovejas, o será que la carrera, o será que la función, o será que el trabajo, o será que los estudios, o será que las amistades, será que puedan llenar tu corazón de lo que está urgentemente pidiendo? ¿Sabes? Las ovejas que pastoreaba
David no llenaban el vacío de su corazón, porque era una función, era un trabajo. Y a veces nos centramos en trabajos, a veces nos damos todo nuestro tiempo a lo que nos gusta, pretendiendo que eso sea lo que llene el corazón. ¿Por qué? Porque has tenido la ausencia de un padre, porque no ha estado papá contigo. A David no lo querían. Y prueba de ello es que cuando sus hermanos ven, cuando él regresa o viene a los campos donde estaban sus hermanos y tenían que pelear la batalla y estaba Goliat ahí, sus hermanos se burlaron de él. ¿Qué haces aquí? Lo miraron con indiferencia. En reflejo del trato que tenían sus hermanos hacia David, ahora exteriorizándose el problema de la casa, están ahora mirándolo en el trabajo, porque el trabajo de los hermanos de David, ¿cuál era? Pelear, eran guerreros. Y suele pasar que ese mismo problema hoy en día vemos. La ausencia de un padre en la casa genera dificultad o diferencia entre hermanos que hasta se tiene que exteriorizar muchas veces, y los problemas de la casa se sacan a la calle por la ausencia de un padre. Y es ahí donde David escribe este salmo que hoy acabamos de leerlo. Dice el padre de huérfanos, pero hay una frase que dice defensor de viudas. Y en la mañana en el primer servicio le dije, donde hay un huérfano, también habrá una madre sola. Ahora, escucha esto. Si Dios está diciendo que es padre de huérfanos, pero también es el padre de las viudas, esa madre que no tiene al esposo a su lado, ¿qué crees que va a hacer o qué va a dar al hijo que quedó sin papá? Y eso es algo que tenemos que cambiar en el concepto secular, en el concepto donde las familias crecen y se atribuyen un fundamento que no es real y no existe. El hombre fue diseñado para ser hombre y la mujer fue diseñada para ser mujer, para ser mamá, pero nunca fue diseñada para ser padre y madre. Sin embargo, hoy en día escuchamos con mucha vehemencia y aplaude la gente este gesto. Fuiste padre y madre. No, no es que fuiste padre y madre, sino que sacaste lo mejor de ti, mujer. Sacaste lo mejor de ti, mamá, para sacar adelante a tu familia, al cual hoy te honramos y te bendecimos en este día. Pero el hecho que te hayas esforzado mucho más de lo que tú deberías hacer todos los días, no te hace manejar el criterio de que tú eres papá. Porque tu diseño no fue para ser padre, tu diseño mujer fue para ser mujer y ser madre, que son dos términos diferentes. Entonces Dios viene y dice, padre de huérfanos, también es padre y defensor de las viudas. Eso significa que si hay alguna madre en esta mañana que no tiene el esposo a su lado y ese esposo también es padre, no es padre para sus hijos, Dios está aquí para ser papá de tus hijos y ayudarte a ti a poder sacar adelante a tu familia. ¿Alguien se alegra por esto? No estás solo, no estás sola. Y hay una historia que en esta mañana acabamos de leer. Un niño llamado Ismael, él no pidió venir a esta vida. Un niño que estuvo 14 años en el hogar de Abraham. Ahora sí, hagamos un análisis de lo que hace normalmente un niño, o cómo es la vida de un niño desde el día que viene a este mundo hasta la edad de 14 años. Usted es padre, usted es madre y puede describir y sacar características de cómo es un niño de 14 años. Jugó en casa y tenía la imagen de Abraham, que era su padre. Tenía una imagen de que la casa de Abraham era su casa, que todo lo que tenía Abraham era de él. Pero nunca se imaginó este niño Ismael de 14 años que llegaría un día donde su propio padre le diría, Ismael, te tienes que ir de casa, tú y tu madre. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo crees que ese niño de 14 años se sentiría? Póngase usted en los zapatos o probablemente sea tu historia. Que a los 14 años tu padre te dejó. ¿Alguien cree que Dios le está hablando en esta mañana?
te dejó porque de repente ese padre se cansó y se fue a buscar una nueva vida, o porque fue violentado y terminó de repente cerrando sus ojos antes de tiempo, o por X razón que ha pasado cosas fortuitas que ese padre hoy en día no está contigo, sabes que está vivo, pero te pregunto, ¿cómo han sido tus días? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo se puede vivir sin la imagen paternal? O has sido arrancado del seno familiar donde vivías 14 años con tu padre, ahora ya no lo vas a ver. La pregunta siguiente es, ¿cómo vas a desarrollar tu historia? Este niño tenía 14 años, estaba con su mamá Agar, estaba en una casa, tenía un padre llamado Abraham, de repente empiezan a tener diferencias y viene la esposa fastidiada y le dice a Abraham, ellos no pueden seguir aquí en casa. Entonces me preguntaría, ¿acaso no pensaste que tu decisión fuera de contexto te llevaría a visualizar problemas en el futuro? Uno de los grandes problemas que tienen los seres humanos es que deciden por el momento sin visualizar el futuro. ¿Alguien está aquí conmigo? Cada vez que vas a decidir algo, primero piensa que si lo que estás decidiendo agrada a Dios. ¿Estás aquí? Eso debe ser un estilo de vida para ti, que cada paso que vas a dar, consúltale a Dios. Vas a iniciar una relación, pregúntale si esa relación realmente es la voluntad de Dios. Pregúntate si vas a entrar a ese centro de trabajo, probablemente porque te gusta, pero realmente es donde Dios te quiere plantar. Porque no todo lo que venga externamente hacia tu vida es bueno para nosotros. Cuando Sara está frente a su esposo y mira su condición, estaban viejos, ya no hay futuro para nosotros, hombres, necesitamos tener familia. Pero pensó en el momento, no visualizó futuro. Y hablar de paternidad nos hace mirar esto, que paternidad no es para vivir el momento, paternidad es que Dios te va a empoderar, te va a dar el valor, tu identidad, porque hay un futuro que tiene que trabajar el Señor contigo. Sin embargo, Sara pensó en el momento, pero no se dio cuenta de que visualizar el futuro, pasado 14 años, iba ella misma, hace 14 años atrás, valga el término de la redundancia, le dijo a su esposo, llégate a mi sierva, pero pasado 14 años, ahora le está diciendo, despide este muchacho. Qué fácil es la vida para las personas que no tienen visión. Qué fácil la vida para gente que decide solo para el momento. Y mi recomendación, mi consejo de parte de Dios como tu pastor y padre espiritual de esta casa, que cada vez que vas a decidir algo, piensa si a Dios le agrada tu decisión, si esto va a traer un bienestar en el futuro para tu vida, para tu familia y sobre todo para tus hijos. ¿Alguien puede decir amén aquí? Si todo lo que estás decidiendo en este momento, estar en ese trabajo, estar en esta relación o lo que has obtenido, viene de parte de Dios, te va a ayudar a consolidar lo que ha de venir para el futuro. Pero si todo lo que has iniciado fuera del contexto de la voluntad de Dios, será la próxima historia de Agar e Ismael. Porque probablemente te sientas seguro o segura porque Abraham es el padre. Abraham está ahí con su muchacho viéndolo crecer. Sus mejores días, sus mejores años de Ismael estaban en casa, habían un hogar. Pero pasado 14 años, algo hace Sara y motiva al corazón, y lo cierto es que en el cielo Dios le dice a Abraham, tu mujer está fastidiada porque yo te di una promesa. Y yo lo que entiendo por el Espíritu es que tu esposa, hablo primero a los varones, tu esposa puede tener muy buenas intenciones, tu esposa puede tener buenas cosas para hacer por la casa, pero a quien Dios va a pedir cuentas y a quien Dios va a declarar la palabra siempre será al hombre de la casa. Hombres, en esta mañana empiecen a buscar dirección de Dios, porque usted es la cabeza de su casa. Y a veces las esposas toman decisiones por los esposos y ahora miran la condición de esta decisión equivocada. Abraham se contagia por el entusiasmo negativo que tenía Sara, y le dice, tienes que despedir a este muchacho. En el cielo se oye una voz y le dice Dios a Abraham, tu mujer está fastidiada. Tu mujer te está diciendo que la saques. Pero lo que no estaba viendo Sara era que Dios ya había decidido qué hacer con este muchacho.
lo que nosotros equivocadamente podemos hacer, Dios no va a abandonar a los que tú supuestamente abandones. Y esta historia dice que se acerca a Abraham, y me gustaría que pongas en pantalla el versículo que hemos leído hoy. Versículo 14. Entonces dice, Abraham se levantó muy de mañana. Génesis 21, 14, por favor, en pantalla. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Observa un detalle. ¿Pudo dormir Abraham? ¿Cómo crees que estaría el corazón de ese padre? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Por qué ahora decidir esto? Había cosas que decidir, momentos que diferenciar, porque ahora ya no había un niño de 14 años. Ahora existía el hijo de la promesa. Ya estaba en su casa, ya estaba Elizabeth. Y ahora viene Abraham muy de mañana, probablemente ese hombre no pudo dormir toda la noche. Levantado muy temprano, dice esto, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Mujeres, les hablo un momento a su corazón en este momento. Despedir a una madre con su hijo, ¿es suficiente enviarlos con pan y con agua? A lo mejor estás recordando tu historia, mujer. Aquí tomó pan y un odre de agua, significa lo limitada que estaba esta mujer. Pero Abraham pudo haberle dado más cosas, porque Abraham era un hombre rico. Pero puso, dice, y para que te des cuenta, poniéndolo sobre su hombro. Lo que puso Abraham en el hombro de Agar fue una carga más de la que ya tenía. ¿Cómo? No hay forma como cuidarte, no hay forma como sustentarte. Solo te doy pan y te doy agua. Es como escuchar decir, cocina con 10 soles. ¿Usted me entiende? Es como cocinar o que alguien te diga en casa, toma 5, 10, 15 soles y ve lo que haces en casa. ¿Alguien se identifica con esto? Hay que ser bien cara dura para hacer eso. Nadie puede vivir con eso. El padre de la fe está poniendo una carga en una persona. Le pone pan y agua, poniéndolo sobre su hombro. Dice, y le entregó ahora, o sea, imagina esto, Agar, ven, no puedes continuar en casa. Yo imagino a su muchacho observando de 14 años, porque un niño de 14 años ya sabe lo que le están diciendo, ya está pensando lo que papá está diciendo. ¿Me explico? Y el pan y el odre en el hombro de Agar, colocándole una carga más para llegar con la puñalada final. Y le dice ahora, entrega a su muchacho. No es un objeto que entregamos. Nuestros hijos no son objetos para decirle váyanse o quédense cuando quieran. Y es lo que hace Abraham ahora y le entrega a Agar su muchacho y le dice, y la despidió. ¿Tú realmente crees que eso fue una despedida? ¿Quién se despide cuando vive fastidiado? ¿Tú crees que realmente le dijo que te vaya bien, Agar? Que te vaya bien, Ismael, y te doy un beso. Vaya. ¿Cómo le iba a ir bien con un poco de odre, un poco de agua y un poco de pan? Sin saber esa madre a dónde iba a ir, sin saber ese hijo a dónde iba a terminar. Y qué fácil era para Abraham y para Sara deshacerse 14 años de historia que ellos habían tenido. Porque había un niño que había recepcionado del corazón de Abraham y del corazón de Agar un tema que se llama familia. Y ahora tiene que ser arrancado de su hogar porque se sentía
Ismael de esa manera, se sentía desplazado porque ahora había un Isaac en la casa, consecuencias de la mala decisión tomada por Sara. Y ahora esta historia es que Agar sale de camino. Y usted, madre, puede determinar hoy la realidad de esta mamá y este hijo, porque usted también puede contar su historia. ¿Cómo sacaste adelante a tus hijos cuando no estaba papá? Probablemente en unos minutos tu corazón empiece y tus lágrimas a exteriorizarse, porque vas a empezar a recordar tu historia. Pastor, yo viví así. Pero la buena noticia, Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos. Mientras te dejaban a ti que eres, hoy ya tienes tal vez tus 30, 40 años, has formado una familia, pero te estás acordando de lo que viviste. La buena noticia es que mientras eso estaba pasando en el hogar de Abraham y de Sara, en el corazón de Dios también estaba Agar e Ismael. Lo que tú dejes en el camino, lo que tú desprecies en el camino, Dios no lo va a dejar, no lo va a abandonar, porque Dios también tiene planes para ellos. ¿Alguien está aquí? Si has vivido una historia así, me gustaría que hagas una declaración y le digas: Señor, si es tu historia, Señor, tú vas a cambiar mi historia. Si usted viene de una relación de casa así, Dios va a cambiar tu historia en esta mañana. O tú tienes hijos pequeños que están sin padre, te puedo decir en esta mañana con autoridad, Dios va a cambiar la historia de tus hijos, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y quiero ir cerrando esta siguiente parte de este mensaje. Este niño está fuera ya de casa, está en el desierto. ¿Qué podría hacer un niño en el desierto? Piensa por un momento, ¿qué podría hacer un niño de 14 años en el desierto? ¿Con qué jugaría? Porque en su casa había ovejas, había un estilo de vida. Tenía 14 años en casa, viviendo al lado de Abraham. De la noche a la mañana su historia cambia. Y eso es lo que yo le llamo vivir con el corazón quebrantado. ¿Sabías que la promesa del Señor en Isaías dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre mí? Dijo el profeta recibiendo de parte de Dios. Y vamos a dar buenas nuevas, y lo siguiente dice: y a sanar a los quebrantados de corazón. Mi siguiente pregunta es: ¿hay edad para los quebrantados de corazón? Puedes tener 5 años, puedes tener 14 años, o puedes tener 40, 50 años con familia y vivir con el corazón quebrantado. Cuando está fuera, imaginamos a un Ismael en medio de arena, en medio del sol, el frío de la noche, y ahí viene Dios a revelarse como papá. Si en esta mañana usted es su historia de la misma manera y está recordando que vivió así, con la ausencia de un padre, y usted está aquí en el presencial, que tiene hijos, o tiene un hijo, o tiene una hija, pero ha vivido solo, ha vivido sola, esta palabra te va a levantar en el día de hoy. Porque quiero declarar que Dios no solo es Dios, sino Dios es Padre. Puedes poner en pantalla el mismo capítulo 21, el versículo 15 en adelante. Estoy por terminar. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Quién hizo esto? ¿Sí me estás entendiendo hasta aquí? ¿Quién echó debajo del arbusto al muchacho? Agar. ¿Puedes imaginar cómo está Agar ahora? Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco,
porque decía, mira el corazón de esta madre. No veré cuando el muchacho muera. Qué dolor para esta mamá. Imaginaba ver a su muchacho muerto porque no había un esposo, porque no había un padre para que lo cuide, porque había una realidad que se llamaba desierto y en el desierto para ella no había futuro. Tal vez esa es tu historia en esta mañana. Este mundo que estoy viviendo, aquí no hay nada de planes, aquí no hay nada para mí. Pero hay una buena noticia, que en medio de ese desierto Dios puede revertir tu historia. Dice la Escritura, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Dios no puede soportar el llanto de un pequeño. ¿Cuántas veces tus hijos a tierna edad lloraron por la ausencia de un padre? ¿Cuántas veces esos niños a gritos decían, quiero un papá? Y ese padre probablemente está en la casa, es ausente, porque más trabaja, más trae dinero, más trae cosas. Y se olvidó que no solo el chico necesita cosas, no solo necesita dinero, sino que necesita la parte afectiva de abrazarlo, de decirle, eres un hijo mío que amo mucho, me esfuerzo, trabajo, pero aquí está mi tiempo de calidad para ti. No te esfuerces por trabajar más, no te esfuerces por traer más dinero. Si estás abriendo una brecha más todavía que estás pasando en el desierto, y hagas que tu hijo, que la historia se vuelva a repetir. Porque hay gente que se dedicaba a trabajar, a ganar dinero, como que si eso va a cambiar la historia de la herida de su corazón. ¿Qué estaba pasando con este muchacho? Este muchacho alzó su voz y lloró. ¿Y qué crees que habrá dicho en alzar su voz? La misma frase que decimos todos los que venimos de un cuadro de dolor del hogar. Y yo puedo entender a este Ismael, porque yo venía de una golpiza que me dio mi padre. Y alcé mis ojos al cielo, 12 años, y le dije, ya no puedo vivir así. Ese niño, ¿sabes qué está pidiendo? ¿Sabes qué está pidiendo tus hijos? No están pidiendo una tablet, no están pidiendo un dispositivo, no están pidiendo las academias que hoy día abundan de fútbol, no están pidiendo eso. Supuestamente eso les está llenando el momento, pero no están llenando el gran vacío que tiene en su corazón. ¿Qué están necesitando tus hijos? Un padre. ¿Crees que Dios te está hablando en esta mañana? No les des más cosas de lo que lo van a alejar más de tu corazón y lo van a alejar más de Dios. Enséñales que hay un padre que se quiere revelar sus vidas. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Usted es el puente. Usted es el conducto para mostrar la paternidad de Dios en su casa. Dice la Escritura, 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz de este muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. ¿En dónde estaba? Yo declaro en el nombre de Jesús que en ese desierto que ha pasado tus hijos, tu familia, que te han despreciado, desde ese lugar Dios hará cosas grandes contigo. Dios va a levantar tu vida para la gloria de su nombre. Quiero que te pongas sobre tus pies, porque Dios tiene planes, aun cuando te hayan olvidado, aun cuando te hayan despreciado, y aunque hayas venido fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a dejar a la gente. Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana y puedas decirle al Señor, vamos a adorar un momento, decirle, Padre, aquí estoy, aquí está mi historia, Señor. Tal vez tus hijos están llorando y tú no te das cuenta porque estás ocupado en el trabajo, porque estás ocupado en traer más cosas para tu casa, porque estás ocupado en pagar esa deuda, cuando hay un hijo y una hija que a gritos está diciendo, papá, mamá, necesito de tu ayuda, han dañado mi corazón y yo te necesito. Yo te pregunto en esta mañana, mírame para acá, ¿sabes qué están pasando tus hijos? No porque los tengas en casa y los sientes a comer contigo, tú conoces sus corazones. ¿Tú sabes lo que están viviendo ellos? Han buscado amigos, han buscado nuevas personas para abrir el corazón.
Y se está aperturando, y abre tus ojos, se están aperturando nuevas historias de fracaso, porque tú no estás ahí, Padre. Que no se vuelva a repetir la historia de Agar y de Ismael. Esta mañana, dile a Dios, necesito un Padre. Cierra tus ojos, vamos a empezar a adorar un momento. Todos los que están en la plataforma en línea, sé que Dios tiene planes para ti. Oh Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Rey. Necesitamos de un Padre y ese eres tú. Cántalo. Escucha al maestro hablar. Díselo, díselo a él. ¿Qué podría importarme más? Su ira. Si en esta mañana hay alguien que viene de una historia así, tienes 10, 15, 20 años viviendo sola con tu hijo, con tus hijos, has intentado todo, no sabes qué hacer. La buena noticia es que hay un Dios y Padre en esta mañana que tiene una promesa de la misma manera como le prometió a Agar e Ismael. Haré de ti una nación, haré de ti alguien grande. Si alguien te dejó, si alguien te abandonó, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus hijos. Él ha visto tus llantos, Él ha visto el clamor de tu hijo, Él ha escuchado su corazón. Y por causa de ese clamor es que estás aquí en esta mañana para escuchar la voz y decir: yo te voy a sacar de ese lugar. Pero lo interesante y maravilloso es que Dios hizo cosas grandes con Ismael en el desierto. No lo llevó a una ciudad a triunfar. La Biblia dice que en el desierto Dios lo hizo grande, poderoso. Lo hizo a Ismael. Y se construyó una historia nueva ahí. Si no lo hubieran despreciado, ¿cuál hubiera sido su destino? Pero el desprecio Dios lo cambió en alegría. El desprecio Dios lo convirtió en grandeza. Así que si alguien te despreció, mujer, si alguien te desechó y alguien te dijo que tú no sirves y tus hijos son bastardos o no sirven, hay una promesa de Dios hoy. Dios los va a levantar, Dios los va a restaurar, así como lo hizo con Agar, así como lo hizo con Ismael. Hay un lugar en el corazón de Dios para ti. El fracaso no te tiene que derrumbar, la tristeza no te tiene por qué matar. Hoy usted tiene que levantarse en fe y decir: Señor, yo tomo esa historia de Agar, yo tomo esa historia de Ismael. No me voy a quedar así. Has oído mi oración, has oído mi clamor. Oh, Padre, gracias. Los que nos están mirando por las redes sociales en esta mañana, hay una oportunidad de parte de Dios para ti. Has vivido huérfano, has vivido con un padre violento, un padre ausente. El desierto, es decir, ese valle de problemas, de necesidades, de carencias que has tenido toda una vida. En ese lugar no tienes por qué irte a otro país, no tienes por qué irte a otra ciudad. En ese mismo lugar Dios va a transformar tu circunstancia. Solo tienes que invitarle. Deja que Él entre a tu corazón, deja que Él entre a tu hogar, deja que Él entre a tu familia y lo va a cambiar todo. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Si usted ha sido un padre ausente aquí, empiece a pedirle perdón al Señor. Si ha estado ausente de sus hijos por causa de su trabajo, por causa de otras cosas, dígale: Señor, perdóname, pero mi corazón hoy se vuelve. Por eso la promesa en Malaquías es: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Oh, Señor, yo elijo a Cristo.
Cristo, quiero estar con Él, nadie me lo impide. Vamos a adorar al Déjeme Señor. a sus pies, yo elijo a Cristo. Pon a quiero tus hijos estar delante del con Señor en Él. esta mañana. Y prefiero Pastor, estar mi a sus esposo pies, no ama a mis hijos. que me hará Pastor, mi esposo, su padre, es violento con Yo sus hijos. quiero Pastor, mi esposo, su padre no los entiende, pastor. Dios está aquí para ser padre. Es mi momento. Y Dios va a hablar al corazón de ese esposo. Dios va a hablar al corazón de ese padre. No te sientas sola, mamá. No te sientas sola, hija. Esta mañana Dios está aquí para decirte: yo soy Dios. Yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero el versículo 6 de ese mismo capítulo 68 dice: y los haré vivir y tendrán familia. O sea, no se van a quedar como están. Hay una familia que les espera, y esa es la familia de Dios. Oh, Señor, yo elijo, yo te elijo a ti. Nadie me lo impida, déjeme a sus pies. Yo te elijo a ti. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Yo te elijo. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Nadie me lo impida, déjeme a sus pies. Padre, tú que Yo estás ahí elijo a Cristo, en casa y quiero estás estar llorando, con Él. Dios te ama, papá. Ahí donde estás, dile: revélate mi corazón. Ya no quiero vivir así. Hay gente conectada en las redes sociales en esta mañana. Dile: papá, ven, revélate mi corazón. Quiero tener una nueva experiencia contigo. Vive en mi corazón, mora en mi corazón. Yo te invito a que entres a mi vida. Ya no quiero seguir viviendo así. Solo eres el único que puede transformar mi vida. No es el trabajo, no es la psicología, no es la vida de recreación que puedes tener. Los viajes, las vacaciones no transforman hijos. Abre más brechas. Ellos necesitan un padre. Oh Señor, yo te elijo a ti. Gracias, Señor. Elijo tu presencia. Y sé que hay adolescentes y jóvenes que tienen a sus padres y están ausentes. Yo les quiero pedir algo: no tengas rencor en tu corazón. Respétalos, ámalos, porque ellos también tienen una historia, porque no pueden dar lo que no tienen. Oro por ti, hijo que estás aquí, hija que estás aquí. Que el Señor te ayude, pero no permitas que el odio o el rencor sean tus compañeros de toda tu vida. ¿Alguien en este día siente la necesidad de un padre? Si es así, solo tiene que levantar su mano derecha ahí en su lugar, y yo quiero orar por ti. ¿Puedes levantar tu manito? Que Dios te bendiga. Mantenga su mano ahí. Dios es tu papá. Amado Señor y Padre, te doy gracias por la palabra de esta mañana. Has hablado a nuestro corazón. Se siguen repitiendo historias como lo de Agar y de Ismael. Ausencia de padre. Pero hoy vienes a revelarte al corazón de la familia, Señor. Hay un nuevo comenzar, hay un nuevo amanecer. Y hay manos levantadas aquí, Señor. Conoces sus historias, cómo han venido. Los padres han estado ahí, pero han sido ausentes. O han estado totalmente ausentes de casa. Señor, hoy usted viene y nos dice que así como escuchó al muchacho, hoy viene a escuchar el corazón de ese niño, de esa señorita, de ese joven que a gritos está pidiendo que lo escuchen. Tú en esta mañana inclinas tu oído para escuchar y estableces un propósito en sus corazones. Esas manos que están levantadas, Señor, que sean portadores de este propósito, que puedan traer esperanza en sus hijos, que puedan traer palabra para sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que hay un antes y un después, que tú eres el Dios Padre y Padre de huérfanos y defensor de viudas. Te damos la gloria y la honra a ti. Usted que tiene su manito levantada y usted que lo tiene también ahí en casa,
Repite esto conmigo, que estamos llegando al final. Vamos a tener un tiempo de gratitud y puedas expresar lo que hay en el corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, entrego mi necesidad, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego todo. Haz de mí lo que tú quieras. He aprendido que aún en el desierto, aún en el valle de problemas, tus ojos están ahí y no me vas a dejar solo o sola. Yo recibo tu palabra y establece tu plan perfecto en mi vida, en mi familia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y